Días, somos Leonardo Vázquez y Fernando Álvarez del programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y en este video tutorial mostraremos el proceso de prototipado de una parte del dispositivo sumergible para la fotografía submarina de especies de coral en la isla de Barú, Cartagena, Colombia. Este proyecto se desarrolló bajo la asesoría de la red Tecnoparque del SENA, Nodo Bogotá. Exactamente se trata de un diseño de la carcasa del casco de protección de las partes eléctricas del dispositivo. Haremos énfasis en la fabricación a escala de esta parte, haciendo uso del software controlado, pues básicamente que controla la fresadora Roland MDX40, con la que se realizan proyectos de manufactura en el taller CAD/CAM de nuestra universidad. Nuestra carcasa de nuestro dispositivo, una vez modelada, uno le da la opción de guardar como, y especificamos el archivo que puede ser IGES o STL. Nosotros ya lo guardamos como IGES. Una vez tenemos el archivo, nos vamos ahora al software que controla la fresadora Roland. En este caso tenemos pues esta interfaz acá. Lo que hacemos es abrir el archivo, lo buscamos. En este caso ya tenemos, como ven aquí, una extensión IGES. Vamos a modelar la parte superior, le vamos a abrir. Él nos va a dar una primera ventana de opción en donde vamos a darle la calidad de nuestro acabado, ¿sí? Como se ve aquí, como utilizamos herramientas de fresado, tenemos la opción de darle unas superficies con unos ángulos suaves o con unos ángulos digamos burdos. En este caso podemos dejarlo a nivel estándar. El software importa la pieza. Una vez tenemos la pieza, lo primero que hay que hacer es posicionarla. Para ello usamos esta parte de acá, donde nos permite girarla de acuerdo a cómo nosotros queremos empezar a hacer el mecanizado. En este caso, como vemos, en el centro están las coordenadas, y vamos a preferir para esta pieza, por esa posición, pues un modelado en donde el eje Z sea el que vaya a hacer el maquinado, porque estamos trabajando en este caso en una fresadora Roland de 3 ejes. Bien, una vez tenemos esto en cuenta, lo siguiente que vamos a hacer es escalar nuestro modelo en función del material con el cual se va a trabajar. Nosotros pusimos en la fresadora un bloque de MDF de 60 milímetros de altura por un ancho de más o menos 15 centímetros y por una profundidad de 80 milímetros más o menos. Entonces, como vemos acá, el tamaño de nuestra pieza es demasiado grande, por lo tanto vamos a escalarla. La escala que nos da el software es en porcentaje. Nosotros previamente habíamos hecho el ejercicio de escalarla, y con un porcentaje del 25% extendido en todos los ejes, nos da un tamaño que ya nos permite trabajarla dentro del bloque de material. Aquí vamos a hacer un acercamiento sobre el modelo. Pues vemos que es un escalado proporcional. Seguido de eso, entonces lo que vamos a hacer es en las opciones especificar precisamente en este caso el tipo de material. Vamos a utilizar una madera suave, que es la característica de la dureza que nos permite el MDF. Aceptamos. Seguido de eso vamos a escoger nuestra herramienta para el fresado. Nosotros hemos puesto en el cabezal de la máquina una fresadora de 1/8, y la vamos a seleccionar. La cabeza es flat, es plana, square de 1/8 es la que nos sirve acá. La seleccionamos y ya estaríamos con esas dos opciones dispuestas. Hay una primera opción en caso de que queramos hacer un primer acabado superficial, alistamiento de superficie. Escogemos esa opción y aquí especificaríamos qué profundidad
de alistamiento de superficie y en qué dimensiones. Las dimensiones que se ponen a nivel de X y Y pues deberían exceder un poco la pieza que se va a maquinar, el área de la pieza que se va a maquinar. En este caso pues ya lo hemos hecho previamente y le hemos dado estas dimensiones: 2 milímetros de profundidad y 60 por 50. Ese proceso ya se hizo, entonces podemos continuar nosotros ahora con la configuración de las operaciones de la máquina. Para ello pues vamos a seguir las instrucciones que nos da el software. Aquí, como ven, el software tiene los numerales del 1 al 5 que nos llevan fácilmente por la programación. Como ya hemos realizado este primer paso, vamos a seguir con el segundo, que es el tipo de maquinado. Para ello, el software nos va a hacer, digamos, como una serie de preguntas o una lista de chequeo que vamos a seleccionar. En este caso, vamos a hacer el proceso dividido en dos fases. Una primera fase que se llama desbaste y la segunda fase que se va a llamar acabados. En la primera fase de desbaste pues podemos darle la opción aquí que queremos un corte rápido, en donde la pieza hace pues un desbaste a una velocidad y una profundidad, digamos, rápidas y un poco profundas, que nos permite agilizar el proceso. Cuando vayamos a hacer la fase 2, que es el proceso de acabados, vamos a preferir esta opción, que es un buen acabado. Entonces el proceso es más lento, pero la calidad del maquinado va a ser bastante mejor. Bien, como vemos, nuestra pieza está conformada por superficies curvas mayormente. Entonces en esta opción lo que necesitamos es darle esta opción, modelado de mayormente superficies curvas. Lo siguiente es escoger pues la manera de maquinar. ¿Por qué esta opción? Porque nuestra fresadora tiene la opción de agregarle un cuarto eje. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer el uso de dos lados, digámoslo así, de las 6 caras de nuestros bloques de material, y utilizar un cuarto eje para poder fresar piezas, en este caso como se ve acá, simétricas. Como hemos dividido nuestro objeto en dos partes, solo vamos a usar la opción de cortar la parte superior o de fresar la parte superior. Entonces esta parte ya queda transparente. Con estas especificaciones podemos ir al siguiente paso. Una vez hemos ingresado el paso número 3, vamos a especificar el tipo de material, pero ya previamente por defecto, como recordarán en las opciones, ya lo habíamos señalado. Entonces ahora vamos a dar las especificaciones de nuestro bloque de material. Nosotros sabemos que las medidas del bloque son de 80 milímetros, en este caso 60, y la profundidad, pues sabemos que nuestra pieza a escala nos va a dar una profundidad de 11.61 milímetros. Vamos a exceder un poco más esa profundidad, la vamos a dejar en 13. Ahí inmediatamente pues él crea el bloque sobre el cual va a hacer el trabajo de maquinado. Como podemos ver acá, él deja un área específica mayor, que fue la que yo señalé aquí. En la medida en que yo la altere, pues el bloque prefigurado se va a mostrar. Seguido a esa especificación de la cantidad de material o de bloque disponible para trabajar, vamos a empezar a crear nuestra programación. El programa por defecto activa la opción de fresar, del ruteado inicial y de un acabado. Nosotros vamos a empezar con el ruteado inicial, que es donde queremos desbastar la mayor cantidad de material. Vemos que él siempre nos va por defecto también a señalar que vamos a maquinar sobre el eje Z, y de esa manera pues, ha quedado programada la máquina. Lo siguiente es ver el área de trabajo. Si ven, aquí está en área verde los 60 milímetros que le di, y en esta parte los 80, pero en realidad no necesitamos todo eso. Si uno desea modificar el área de corte específica, puede dar esta opción de parcial y mover un poco más los rangos para ajustar la cantidad de, digamos, cajón que genera la máquina para poder hacer ese maquinado. En este caso los vamos a dejar
en su mismo estado. Lo mismo vamos a ver la parte de profundidad. Nosotros sabemos, como se puede ver en las líneas, vamos a acercarle un poco, que la base del objeto está a 11.61 milímetros. Nosotros le dimos los 13 milímetros, ¿sí? Como ven, esta parte no interesa. Y en la parte de arriba, donde está esta otra línea roja, sabemos que es el punto inicial de corte. Entonces vamos a ver que esta es la parte inicial y va a desbastar sobre el eje Z hasta los 11.61 milímetros. Entonces estamos dentro del rango, no hay ningún inconveniente. Eso también lo podemos dejar quieto. Ahora, seguidamente nos pide que especifiquemos nuevamente el tipo de herramienta. Vamos a esta pestaña y vamos a buscar precisamente nuestra herramienta de 1/4 y con eso sabemos que esta va a ser la que va a hacer el trabajo. Aquí vemos otras especificaciones genéricas y lo que nos interesa es, y previamente sabemos, los diámetros de la herramienta y el largo. Esos los vamos a dejar ya porque están predeterminados. En este caso cumplen con nuestros requisitos. Perdón, aquí yo me equivoqué, no es 1/4 sino es 1/8. Exacto, por eso ya nos da 3.18, ahí había un error. Aplicamos. Lo mismo ahora vamos a ver las líneas de contorno. En este caso, como es precisamente un proceso inicial de desbaste, las opciones solo son estas: cortar. Bien, en estas especificaciones que aparecen aquí nosotros podemos controlar las características que queremos sobre el maquinado, específicamente del trabajo con el motor y la herramienta. La primera parte es el porcentaje de avance y profundidad de la herramienta en velocidad, es decir, a qué velocidad va a bajar nuestra herramienta sobre el eje Z. Esta es la que controla la velocidad del motor. Este motor trabaja con velocidad graduable, que precisamente ya explicaremos para qué sirve esta otra pantalla que tenemos acá al lado. El motor puede trabajar hasta 15.000 revoluciones. La siguiente es el escenario de cantidad de corte a nivel de profundidad, es decir, nosotros podemos empezar a maquinar el material desde 1/10 o menos hasta pues, espesores mayores. Vamos a preferir un máximo de 3 milímetros para este tipo de máquinas, con tal de tener algún cuidado con ellas. La siguiente es el intervalo de corte entre cada uno de los pasos que hace la herramienta. Es decir, si tenemos una herramienta que tiene 3 milímetros, vamos a preferir más o menos la mitad y un poco más para que se traslapen los pasos de la herramienta y quede un cepillado o un maquinado muy uniforme. Y finalmente tenemos el margen de acabado. En este caso pues está a 2/10 para este tipo de maquinados, pero cuando ya estemos en acabados que son finales, nos interesaría dejar esto al mínimo, que es más o menos 1/10. Bien, una vez hemos visto esto, podemos pasar ahora a crear o salvar, digamos, esas especificaciones de trabajo y previsualizar cómo va a operar nuestra máquina. Bien, una vez tenemos todas las características de la ruta de trabajo, las especificaciones de la herramienta, podemos ir al paso 4, donde vamos a previsualizar el trabajo. Aquí podemos ver cómo va a quedar nuestra mitad superior de la carcasa en un cajón precisamente que hace la máquina de acuerdo a nuestro bloque previamente dimensionado. Lo que queda por hacer es ir al paso 5 si estamos de acuerdo con ese tipo de acabado que queremos, y le daríamos iniciar el corte. Aquí hay una opción interesante, y es que podemos no sacar el archivo directamente a la máquina, sino salvar nuestro archivo
dándole aquí salida a archivo, con eso podríamos trabajar en otro tipo de máquinas, es decir, es una programación que no solamente depende de la máquina ROM. Y damos el inicio del corte. Aquí vamos a confirmar nuestra herramienta, que es de 1/8, y sabemos la longitud. Lo mismo desde donde va a empezar, tenemos aquí la opción de comenzar desde el centro de la pieza, es decir, este es el centro de la pieza, aquí lo podemos ver en la parte superior, coincide perfectamente. Una prefiguración sobre recordar que todo esté adecuadamente instalado, y estamos ya preparados para maquinar. Lo que vemos aquí es el inicio ya del corte de la máquina. Es importante recalcar que lo que ven ustedes es un modelo a escala, porque el trabajo a escala 1:1 lo vamos a hacer en la fresadora de 5 ejes que tiene la universidad, de gran formato, con madera blanda, para posteriormente hacer un termoformado de las carcasas.